del sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. Es importante ver que desde hace bastante tiempo, con preocupación, se ve que en los medios, cuando se habla de noticias verdaderamente serias, no lo toman con mucha seriedad. Y todo parece estar exacerbado por la pandemia que estamos transitando y que esperemos que termine pronto. Una especie de todo da lo mismo. Se trata de igual manera a un médico que a un antivacunas, al que alerta sobre un cambio climático y a un negacionista, al que muestra una fotografía de la Tierra desde el espacio y a un terraplanista. Lo que importa es entretener a la audiencia, obtener buenos puntos de rating y pasar inmediatamente de un instante a otro a algún tipo de tema frívolo. Lamentablemente, eso hoy es así. Todo da lo mismo. No importan las evidencias, nadie aplica el más mínimo pensamiento crítico. Pero ¿en dónde está la raíz del problema? ¿Es culpa de las redes sociales? ¿O nos quedamos con la mente vacía en esta especie de era dorada de la tecnología? Qué sé yo, tal vez un poco de todo. Aunque no podemos echar la culpa en que las redes nos destruyen nuestra capacidad de análisis, porque con la televisión sucedió lo mismo. Como decía el famoso físico premio Nobel Richard Feynman, debemos tener la mente abierta, pero no tanto como para que se nos caiga el cerebro. La televisión comenzó siendo un avance tremendo para que todos tuvieran acceso a la información y a la educación. Dejamos pasar esa oportunidad y la convertimos en esta especie de reality show que soy, difundiendo falsas noticias y chismes. Con las redes sociales parece que estamos logrando lo mismo. ¿Será que no aprendemos? Siempre digo que informar mal es peor que no informar, confunde, no ayuda a encontrar la verdad. Hace poco un buen amigo dijo una frase que me encantó. ¿Recuerdan los marcianos de La Guerra de los Mundos de H.G. Wells? Mucha cabeza con un cerebro enorme y tentáculos en lugar de manos, pues parece que se equivocó. El desarrollo nuestro va hacia manos grandes para agarrar los teléfonos móviles y un cerebro cada vez más pequeño por falta de uso. En las escuelas, los maestros se enfrentan a niños que insisten en que el holocausto no existió o están los que existen insistiendo que las teorías de conspiración son ciertas. Tanto la desinformación, que incluye errores honestos, como la desinformación, que implica la intención de engañar, han tenido un impacto creciente en los estudiantes durante los últimos 10 a 20 años. Resulta que los niños son blancos perfectos para las noticias falsas. A los 14 años es cuando los niños a menudo comienzan a creer en ideas conspirativas no comprobadas. Hay estudios serios sobre eso. Muchos adolescentes también tienen problemas para evaluar la credibilidad de la información en línea. Otro estudio muestra que menos del 20% de los estudiantes de secundaria cuestionan seriamente las afirmaciones falsas en las redes sociales, como una publicación de Facebook que decía que las imágenes de flores de aspecto extraño supuestamente cerca del lugar de un accidente de una planta de energía nuclear en Japón demostraba que era peligroso el lugar porque los niveles de radiación tenían que persistir altos en la zona, cuando las mediciones en realidad demuestran que no es así. Bueno, las campañas de desinformación a menudo persiguen directamente a los usuarios jóvenes dirigiéndolos hacia el contenido engañoso. Una investigación del Wall Street Journal de 2018 descubrió que el algoritmo de recomendaciones de YouTube
que ofrece sugerencias personalizadas sobre lo que los usuarios deberían ver a continuación, está sesgado para recomendar videos que son más extremos e inverosímiles que los que buscó el espectador. Por ejemplo, cuando se buscan videos que utilizan la frase eclipse lunar, se los dirige a un video que sugería que la Tierra es plana. YouTube es uno de los sitios de redes sociales más populares entre los adolescentes. Se ve que si uno pasa un buen tiempo buscando videos en YouTube y observa lo que recomienda el algoritmo para ver a continuación, se convierte en uno de los instrumentos de radicalización más poderosos del siglo XXI. Tal vez es uno de los motivos por los que la mayoría de los divulgadores científicos importantes se están escapando de esa red. El escepticismo y el pensamiento crítico debieran ser la piedra fundamental de la educación actual. El conocimiento científico cambia todo el tiempo, pero el método para obtenerlo no. Mucha de la situación mundial actual se debe, desde mi punto de vista, a que dejamos de enseñar a pensar, con la falsa afirmación de que toda idea es válida, otorgando una especie de falsa libertad. No fue dejando de importar la verdad. Algunos proponen una herramienta que las escuelas pueden utilizar para hacer frente a este problema, que se llama alfabetización mediática. La idea es enseñar a los niños cómo evaluar y pensar críticamente sobre los mensajes que reciben y reconocer las falsedades disfrazadas de verdad. Para los niños cuyos padres pueden creer fantasías de conspiración u otras mentiras alimentadas por la desinformación, la escuela es el único lugar en donde se les puede enseñar habilidades para evaluar tales afirmaciones de manera objetiva. Aunque dudo personalmente que todos los maestros estén a la altura de hacer algo así, basta con observar cómo muchos enseñan muy mal a causa de las estaciones del año, por ejemplo. Pero en realidad, frente a un tema que se afirma sin fundamento, se lo puede atacar con una simple pregunta. ¿Me podría mostrar la evidencia? Se plantea también la alfabetización noticiosa, que es un subconjunto de la investigación de la alfabetización mediática, que se ocupa directamente de la propagación de conspiraciones y la capacidad de distinguir las noticias reales de las historias falsas. La idea es ayudar a las personas a juzgar la confiabilidad y credibilidad de las noticias y la información. Pero al igual que con la alfabetización mediática, los investigadores tienen ideas muy diferentes sobre cómo se debe enseñar este tipo de análisis de noticias. Otros enfoques enseñan a los estudiantes métodos para evaluar la credibilidad de esas noticias y fuentes de información, en parte determinando las metas y los incentivos de esas fuentes. Enseñan a los estudiantes a preguntarse: ¿quién creó el contenido y por qué? ¿Y qué dicen otras fuentes? Pero estos métodos son relativamente nuevos y no han sido ampliamente estudiados. Y aún así, incluso si la educación en alfabetización de noticias enseña bien habilidades específicas, algunos investigadores cuestionan su impacto más amplio y a largo plazo. Una vez que los estudiantes aprenden a evaluar sitios web y afirmaciones, ¿qué tan seguros podemos estar de que conservarán esas habilidades y las utilizarán en el futuro? ¿Qué tan seguros podemos estar de que estos métodos inculcarán a los estudiantes el escepticismo sobre las teorías de conspiración y las campañas de desinformación? ¿Y estos métodos llevarán a los estudiantes a convertirse en miembros de la sociedad cívicamente comprometidos? La publicidad tendenciosa tiene mucho que ver en esto. No importa lo que hagamos para solucionar el problema, el tema es realmente urgente. Los malos profesores y comunicadores de hoy son el fruto de una mala educación de la generación anterior. Los niños pequeños son pensadores en blanco y negro. Piensan que hay respuestas correctas y respuestas incorrectas. Luego se convierten en relativistas al darse cuenta de que el conocimiento puede ser contextual. Sin embargo, esa es la etapa que puede ser peligrosa. Es aquella en la que la gente puede llegar a creer que no existe la verdad, porque cuando los estudiantes piensan que todo es mentira, también piensan que no tiene sentido
abordar temas difíciles. Y ahí es donde una buena guía debe estar presente. Para tapar muchas de estas crisis se comienza a escuchar una palabrita peligrosa. Se dice que vivimos en la era de la posverdad. ¿Qué es eso? Bueno, esta denominada posverdad es un concepto que es muy utilizado en los estudios contemporáneos relativos a las ciencias sociales y a la filosofía, que sugiere que en la sociedad actual los hechos objetivos y reales tienen menos credibilidad o influencia que los sentimientos y creencias de los individuos. Por ejemplo, cuando se expresa una opinión pública o se fija una postura social. Podría entenderse como una especie de distorsión deliberada de la realidad que se hace con el fin de lograr imponer un discurso sobre otro, aunque al mismo vaya por un carril separado al de la realidad. Plantean que, por ejemplo, los sentimientos o creencias personales tienen más peso que los hechos en sí mismos. Y esto supone la creación de una especie de realidad paralela que contamina en forma permanente a la realidad de los hechos, por ejemplo, a través del fenómeno de las fake news. Y como muestra de ello, hace unas pocas semanas se publicó un estudio interesante que analizó los términos utilizados en la literatura de ficción y no ficción junto a otras fuentes en el periodo 1850-1980 y en el ciclo 1980-2020. Y ahí se demuestra que en las últimas 4 décadas el uso de palabras relacionadas con la racionalidad ha disminuido notablemente frente a los términos relativos a la intuición y la emoción. Por ejemplo, para estudiar el lenguaje de millones de libros, encontraron que las palabras asociadas con la razón como determinar y conclusión aumentaron sistemáticamente a partir de 1850, mientras que las palabras relativas a la experiencia humana como sentir o creer se redujeron considerablemente. Sin embargo, ese patrón fue revertido fuertemente en los últimos 40 años en paralelo con la adopción de un enfoque individualista, como lo refleja la proporción creciente de pronombres singulares, yo, por sobre los plurales como el nosotros, y notablemente descubrieron que el cambio de la racionalidad al sentimiento en el lenguaje se aceleró alrededor del 2007, coincidiendo con el auge de las redes sociales. Y a partir de ese momento, la literatura en todos los idiomas mostró una clara reducción en la frecuencia de las palabras relacionadas con hechos, mientras aumentaba el lenguaje cargado de emociones. Y no es en absoluto una crítica a las emociones, sino a saber utilizarlas correctamente. Todos sabemos que cuando debemos encontrar la solución a un problema importante, la intuición generalmente falla y debemos apelar a la razón. Bueno, lo que quizás las sociedades necesiten encontrar es un nuevo equilibrio entre ambos mundos, reconociendo explícitamente la importancia de la intuición y la emoción, mientras que al mismo tiempo concretan un uso adecuado de la racionalidad, la verdad de los hechos y la ciencia para tratar los temas de más complejidad. Son momentos difíciles en los que debemos resolver problemas muy concretos de los que depende el futuro de nuestra civilización. Y para ello debemos tener mentes claras y racionales, pero con la empatía suficiente como para lograr el bien común, comenzando a borrar esos individualismos y patrioterismos para comenzar a sentirnos más parte de una humanidad. En definitiva, es la conclusión más importante a la que nos llevó la exploración espacial, mostrándonos un mundo sin fronteras, muy frágil, pero a la vez extraordinariamente importante porque alberga las únicas formas de vida que conocemos hasta hoy. ¿Cuántos años tienes?, le preguntaron a un Galileo de mediana edad. Unos 20 o 30, dijo. Pero si ya estás penando canas. A los que respondió: los años que pasaron ya no son míos, soy dueño de los que me quedan, porque son los que puedo utilizar para mejorar el futuro. Nunca es demasiado tarde para tomar acción. Los problemas están frente a nuestras narices. No dejemos pasar el tiempo para ayudar a solucionarlos. Y hasta aquí llegamos con el programa número 521 de Desde el Sur,
Explorando el Cosmos, el primer programa de este 2022, en el que como siempre le traemos noticias y novedades sobre tecnología, ciencias del espacio y ciencia en general. Saben que pueden contactarse con nosotros a través de nuestros medios de comunicación, que son nuestro grupo en Facebook Desde el Sur, nuestro grupo en Twitter @desde_el_sur. También tenemos nuestro correo electrónico, que es radiocosmosargentina@hotmail.com, y nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com.ar. También subimos todos los meses nuestros programas al portal para podcast en español iVoox, en iVoox.com, y a archive.org, cuyo enlace podrán encontrar en nuestro blog. Y las transcripciones de los programas se encuentran en riquefesánchez.wordpress.com. Como siempre les decimos, agradecemos muchísimo sus colaboraciones, las cuales pueden hacer vía Patreon, en patreon.com, o por PayPal, solicitando nuestra dirección en forma de correo privado. Su colaboración nos ayuda a que este programa pueda seguir con la calidad y la periodicidad que estamos manteniendo al día de hoy. Y como siempre, si viven en la zona de Olivos y Martínez, pueden encontrarnos en la emisora educativa El Hornero todos los lunes por la tarde. Bueno, hasta aquí llegamos entonces con el programa 521, primer programa del año de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Los esperamos dentro de un mes con otro que les traiga toda la información referente a la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Como les aconsejo siempre, no dejen de observar y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. It's one small step for man, one giant leap for mankind.